Un leve problema de visión truncó su sueño infantil de convertirse en piloto de caza de combate, pero lo que le faltaba de agudeza visual le sobraba en tesón. Antonio Gómez Guillamón, nuestro invitado de esta noche en el reservado, tenía claro que la suya debía ser una vida de altos vuelos. Y si no podía manejar aviones, decidió dedicarse a fabricarlos. Y de paso, a inventar una multitud de soluciones tecnológicas para aeropuertos y todo lo que rodea al universo del aire. En 1997, después de estudiar Ingeniería Aeronáutica en Madrid y pasar por varias empresas, Antonio regresó a Málaga para fundar Aertec, junto a su primo Vicente Padilla. Llegaron a un PTA que entonces casi era campo yermo. Hoy desde aquí su empresa con más de 600 empleados desarrolla proyectos en 40 países, colabora estrechamente con Airbus y raro es el aeródromo que no cuenta con alguno de sus inventos. Siempre con la innovación como tarjeta de visita, ahora se ha introducido en el mundo de la defensa y en el de los drones y aeronaves no tripuladas. Hoy en Canal Málaga les proponemos un vuelo de mucha altura y sin turbulencias. Gómez Guillamón no es solo un ejemplo de emprendimiento, es también un gran conversador. Abróchense los cinturones, que despegamos. Buenas noches, Antonio Gómez. Hoy estamos dispuestos a volar contigo en el reservado. Bueno, pues buenas noches. A ver si lo conseguimos. Hacemos un vuelo bien alto. Estoy convencido de que sí. Antonio Gómez Guillamón, que es el CEO de Aertec, Aertec Solution, aparte de otros muchos cargos representativos, pero sobre todo el máximo exponente de esta empresa. Una empresa que yo no sé si todo el mundo en Málaga conoce. Estamos hablando siempre de temas digitales últimamente en Málaga, pero ¿crees que se conoce bien Aertec? Hombre, yo creo que sí. En el mundo de la tecnología, en el mundo de la empresa, todo lo relacionado con el parque tecnológico, yo creo que se nos conoce porque llevamos ya 25 años y hemos ido haciendo mucho ruido. Y porque todo lo que suena aeronáutica, aeroespacial, pues suele ser bastante sexy. Y la gente yo creo que lo conoce. Sí es verdad que el mundo puramente digital, de empresas muy digitales, ¿no? Los de FreePic, los de Virus Total, con Google, pues todos son las grandes marcas y lo están haciendo de cine. Pero bueno, yo creo que sí se nos conoce. Yo creo que sí, que tenemos cierto reconocimiento. Porque cuéntale a nuestros espectadores, ¿qué es Aertec? ¿Qué hace Aertec? Pues mira, Aertec es una empresa 100% de ingeniería aeronáutica, ingeniería aeroespacial. Todo lo que hacemos es ingeniería. De hecho, la plantilla está conformada fundamentalmente por ingenieros. O sea, hay 700 personas en plantilla, de ellos 400 y pico son ingenieros, ¿vale? De las diferentes disciplinas. Y dentro de lo que es hacer ingeniería aeronáutica tenemos como 3 líneas de negocio, 3 unidades de negocio, que son 3 divisiones. Una, que fue como empezamos, que es un poco la más curiosa, empezamos con el mundo de los aeropuertos. El mundo de los aeropuertos requiere también ingeniería aeronáutica, sobre todo la parte lado-aire, parte campo de vuelo, las ayudas a las aproximaciones, etcétera, toda la parte, digamos, más aeronáutica del aeropuerto. Esa es una unidad de negocio y ahí trabajamos por todo el mundo. La otra está relacionada con la industria aeroespacial pura, es dar servicios de ingeniería a las empresas que ensamblan el avión completo, y Airbus es el gran fabricante europeo, o empresas que están trabajando para Airbus o para fabricación de aviones o helicópteros. Y ahí prestamos servicios, llamamos nosotros la parte de ingeniería industria aeroespacial, porque es industria lo que hacemos, ingeniería industrial. Y la tercera línea de negocio, la tercera unidad de negocio, está muy enfocada al desarrollo de sistemas que van a ir embarcados en los aviones o en sistemas de defensa, que es una ingeniería más de producto. Pero todo al final, las 3 divisiones que parecen que están, de hecho están en 3 segmentos cliente diferentes, uno el mundo de los aeropuertos, otro el mundo de las industriales aeronáuticos y otro el mundo del avión y de la defensa. En los 3 segmentos, al final, el elemento avión, lo que vuela, aeronáutica, incluso espacio, todo es conjunto. Y es lo que hacemos que la marca pues tenga esa comunicación hacia el exterior de ingeniería aeroespacial y que sea además una comunicación internacional, hecha desde aquí, desde Málaga. Muy importante. Me gustaría que le dijeras a la gente que es de Málaga, pues cuando va a un aeropuerto,
¿Cuál de esas, en concreto, cuál de esas soluciones son de Airtech, se hacen en Málaga? Cosas comunes, cosas concretas, o cuando se monta en un avión no es consciente de los miles de aparatos, los miles de sistemas, las miles de circunstancias que hay necesarias para que vuele el avión. ¿Cuántas se han hecho en Airtech? ¿Cuántas se han hecho en Málaga? Sí, bueno, el mundo de la aeronáutica, nosotros lo dividimos en dos bloques, se puede dividir en dos bloques. El de la aviación, que es el de los aviones operando y los aeropuertos son la infraestructura de tierra necesaria, y luego el mundo del avión en sí, el aeroespacial, que es donde está el que diseña y el que industrializa lo que es la fabricación de las plataformas aéreas o las plataformas de defensa o las plataformas espaciales, los vehículos aéreos. En la parte de aeropuertos, nuestra actividad es muy parecida a la que podríamos, para que la gente lo visualice fácil, que la gente sabe lo que es un arquitecto y cómo diseña una vivienda o un edificio o un espacio, una urbanización, en función de las necesidades de lo que allí se va a hacer. En el mundo de los aeropuertos nosotros somos ese arquitecto. Lo que pasa es que en el mundo del aeropuerto la complejidad de lo que va a ocurrir en el aeropuerto, de los procesos, lo que va a necesitar el avión, desde que está en su maniobra de aproximación para llegar a la pista de aterrizaje, para ir rodando o carreteando hacia la estación de posicionamiento donde van a desembarcar los pasajeros o la mercancía, todo lo que es el edificio procesador, la torre de control. La empresa tiene unas referencias muy potentes en lo que es el diseño de torres de control, de pistas de aterrizaje con todos los sistemas de ayuda que requiere el piloto para poder hacer una aproximación y un aterrizaje o un despegue seguro, lo que son las plataformas donde se estaciona el avión, que recibe una serie de servicios, tiene que recibir energía eléctrica, aire acondicionado, tienen que haber una serie, el combustible, por supuesto, una serie de procesos. En fin, todos esos elementos de torre de control, pista de aterrizaje, campo de rodaje, estaciones, los puentes que te enlazan con el avión, la terminal de estacionamiento, todos esos son proyectos de Airtech y podemos verlos en muchos aeropuertos del mundo, y aquí en Málaga, por supuesto, que es un poco jugar en casa, pues hemos participado desde que estaba solamente la terminal Picasso, que nosotros llegamos en el 98, hasta lo que es el aeropuerto de hoy en día con su sistema de 2 pistas de aterrizaje, su T3 y todo lo que está por venir. Porque ahora mismo estamos, de hecho, trabajando en el estudio de cómo será la ampliación del terminal y de las zonas de embarque para poder seguir dándole capacidad a nuestro aeropuerto. Y en la parte de industrialización y de aviones, ahí nos hemos enfocado mucho en sistemas embarcados relacionados con la electrificación del avión. El avión, estamos muy metidos y muy conscientes de lo que es el avión cero emisiones, entendiendo que la aviación juega un papel como medio de transporte, pues emite y hay que descarbonizarlo igual que cualquier otro medio de transporte. Y la parte de electrificación va a hacer que el avión sea mucho más eficiente en cuanto a consumo de recursos, de combustible, y dentro de las muchísimas tecnologías que hay en la sostenibilidad de la nueva generación de aviones, nosotros hemos optado por los sistemas de gestión de potencia, de distribución y de actuación y de recopilación de datos para que toda la parte eléctrica sea lo más inteligente posible. Y luego también, dentro de este ámbito, hemos ido desarrollando una línea, dentro del ámbito de vehículo o de plataforma aérea, una línea con tecnología y producto propio de sistemas aéreos no tripulados para, en nuestro caso son de ala fija, de altas prestaciones. Cuando hablamos de drones solemos tener en la imagen los multirotores. En nuestro caso son aviones de ala fija, de envergadura, son unos 6 metros de envergadura, o sea, viene a ser como el plató. Y, ¿con qué uso? Pues mira, empezamos viendo todo tipo de casos de uso, civiles y de defensa. Pero la parte civil ahora mismo con un avión de esta envergadura tiene muchas restricciones de vuelo por temas de regulación, que todavía no se ha desarrollado suficientemente. Con lo cual decidimos enfocarnos hacia el mundo de la defensa, hacia el mundo militar, donde pues con diferentes ministerios de defensa y fundamentalmente con el español y las Fuerzas Armadas, pues hemos ido incorporando requisitos de operación para diferentes unidades del ejército, tanto en tierra como en aire, y nuestro desarrollo está enfocado hacia aplicaciones militares. Fundamentalmente son misiones de observación, vigilancia, identificación de blancos, inteligencia, en fin, todo lo que supone la oportunidad de tener un avión ahí arriba que pueda estar ayudando a las operaciones en tierra o en aire. ¿Ha sido esta la primera incursión de Airtech en el mundo de la defensa? Bueno, nosotros empezamos en la defensa de una forma más sencilla. Somos proveedor estratégico de Airbus a nivel mundial,
pero todo esto lo hicimos poco a poco. Nuestro primer trabajo con Airbus, nuestra primera aproximación a Airbus fue en Sevilla. Y en Sevilla lo que hay es la línea de ensamblaje final de aviones de transporte militar. Con lo cual, cuando empezamos a trabajar con Airbus en Sevilla, en la factoría de San Pablo, empezamos a trabajar con aviones militares. Lo que pasa es que prestando servicios de ingeniería. Realmente nuestro interlocutor cliente no era un Ministerio de Defensa, era Airbus, que nos requería pues, trabajos en cuanto a ingeniería o a medios de prueba, en fin, las diferentes cosas que hemos hecho con ellos en aviones militares. Y de esa forma entramos en el mundo de la defensa. Pero luego, a partir de ahí, decidimos que queríamos trabajar directamente para desarrollar soluciones, tecnología propia y soluciones propias a ministerios de defensa y fuerzas armadas. Y ahí fue un proceso largo, complicado, porque el mundo de la defensa no es un proceso sencillo, es un proceso donde las referencias, las acreditaciones de seguridad que tienes que tener, la solvencia, la confianza, la suma de los confianza gobiernos, ¿no? es fundamental. Es un mundo, tienes que entender también cómo funciona un Ministerio de Defensa, cómo funcionan los cuarteles generales, cómo se atienden los medios logísticos desde los cuarteles generales a cada una de las 3 ejércitos. En fin, es complejo de entender, de moverte ahí, pero bueno, una vez que lo consigues y que ya te conviertes en proveedor o industria de defensa en sí mismo, pues es un segmento que también te da estabilidad y también te da futuro, porque es un segmento muy tecnológico y donde además ahora mismo se está viviendo un proceso expansivo. Antonio, ¿cómo va a cerrar AIRTEC al 2023, después de unos años que sin duda han sido difíciles, ¿no? Con el parón del COVID, luego la guerra de Ucrania, ahora volvemos a tener un escenario internacional complicado? Sí, bueno, AIRTEC desde que nació, no nos olvidemos que AIRTEC nació en una incubadora con 2 ingenieros desde 0.0 hasta el día de hoy, siempre ha ido creciendo todos los años, salvo precisamente el 2020, cuando en marzo del 2020 nos encerramos todos con el tema de la pandemia y en particular además sí hubo sectores súper afectados, otros menos, pero el nuestro fue de los muy afectados, porque la movilidad aérea se paralizó por completo y de la movilidad aérea los aeropuertos se ven afectados, el fabricante de aviones a las compañías aéreas para y dice, ojo, espera, porque mis compañías aéreas igual mueren, están pasándolo fatal, desde luego no me van a comprar aviones, con lo cual hace una reducción. En fin, que se genera una situación en cascada. La parte de la defensa, afortunadamente, aguantó muy bien, tuvo que recondicionarse por temas de salud o de seguridad sanitaria a diferente forma de trabajar, pero se mantuvo bien, la demanda se mantenía, pero la empresa ahí tuvo un bache claro. O sea, el 2020 fue un año complicado, el 2021 también fue un año COVID realmente, el 22 ya estábamos saliendo y la empresa este año va a cerrar bastante bien. De hecho, vamos a cerrar ya por encima de lo que fue esta situación de V, digamos, en una trayectoria de crecimiento. Por encima del 19. Continua, sí, por encima del 19. Y las perspectivas para el futuro siguen siendo de crecimiento. Mira que el sector aeronáutico también tiene su aquel. Ahora nos encontramos... Hablabas, me ha parecido interesante cómo afrontar la descarbonización de los aviones, porque ahora nos encontramos con que hay gobiernos que quieren cerrar rutas aéreas. Sí. Sí, es una pena, porque la realidad es que cuando vas a los datos y los problemas y las situaciones hay que analizarlas desde los datos. Dentro de todas las industrias o de los medios de transporte, el aéreo contamina relativamente poco comparado con los demás. ¿Y por qué se lo demoniza tanto? Pues, a ver, sí que, aunque esté en el 3% de las emisiones globales, cuando hay otros medios de transporte que están muy por encima, o incluso el textil está bastante más por encima del aéreo, sí que es verdad que la hoja de ruta para su descarbonización pues se ve más compleja de lo que puedes ver en otras industrias, en otros medios de transporte. En otros medios de transporte, la electrificación o la inclusión del hidrógeno como elemento para la propulsión se puede visualizar y puedes encontrar que tiene una solución, con lo cual, aunque ahora sean más contaminantes, si vas a un escenario de 10 años vista, serán capaces de bajar más. Y en el aeronáutico va a ocurrir al revés. El tráfico aéreo sigue creciendo a nivel mundial, y la hoja de ruta para la descarbonización es complicada, sobre todo en las rutas más interesantes, que son las de largo radio, las intercontinentales, que es para los que la aviación realmente es única y es el elemento insustituible, ¿no?
Entonces, y luego también ha habido cierta cultura de lo que es fácil. El avión es tan, antes lo he dicho en la entrevista, es sexy. O sea, cuando una empresa trabaja en el mundo aeronáutico, en el mundo de la aviación, llama la atención y la gente quiere saber más, pues también cuando hemos puesto el foco, el dedo, en aquello que puede generar emisiones, pues el mundo de la aviación enseguida vemos los aviones, vemos las estelas en el aire y hemos dicho, pues esto debe ser uno de esos medios con los que hay que combatir, ¿no? Las medidas que se están preparando o estudiando, pues a mí me parecen desacertadas, porque realmente intentar atacar el problema de las emisiones prohibiendo los vuelos de corto radio, que son los que menos emiten con diferencia, y además son los más fácilmente descarbonizables. Si por algún punto vamos a empezar la descarbonización con aviones eléctricos o con aviones sustituidos en la parte combustible por hidrógeno, va a ser precisamente los de corto radio. Entonces, bueno, en fin, es para mí casi parece más una medida populista, por decirlo de alguna forma, que una medida que realmente vaya a ser eficiente a la hora de combatirla. A veces parece que en esa lucha contra el cambio climático tan necesaria se introduce demasiado la demagogia, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante no es... a ver, yo soy un convencido de que hay que hacer algo, eso lo tengo claro. O sea, para mí la situación climática, el mundo es el que es mucho más pequeño cuando lo ves desde fuera, ¿no? Esto cuando ves las imágenes del espacio, te das cuenta que la atmósfera es una capa muy, muy pequeñita y por tanto, si la ensuciamos la estamos afectando, eso no hay que olvidarlo. Pero lo que hay que pensar es que desde la situación en la que estamos a la situación neutra en emisiones a la que queremos llegar en el 2050, por poner una fecha que está sobre la mesa, lo que hay que hacer es trabajar en el camino, no buscar la solución final. Buscar la solución final no es prohibir esto o prohibir lo otro y forzar a que esto tenga que cambiar ya. Lo que tienes que hacer es diseñar la hoja de ruta para llegar a ese 2050 con emisiones neutras en cuanto a actividad humana. Y ahí en este debate de qué es lo que hay que hacer, es donde pues muchas veces yo creo que puede más el hambre o las ganas de la medida efectista más que la medida que realmente tenga efecto. Y bueno, ahí es donde yo sí que creo que hay una lucha entre lo que es político y lo que es técnicamente más interesante. Me estás defendiendo una transición. Es que hay que trabajar en la transición. Es que no hay que trabajar en el futuro, hay que trabajar en el día de hoy para llegar al futuro. Y en esa transición, desde luego, es donde tenemos que poner los medios para lograrlo. Te hablaba incluso de manera metafórica, ahora que algunos denostan tanto la palabra transición. Sí, bueno, sí, efectivamente. Bueno, sí, yo creo que, en fin, no vamos a entrar en la parte política. No entraremos. Pero la transición española creo que es de lo más... es un modelo, un caso de éxito que se habrá estudiado en todas las escuelas de ciencias políticas del mundo entero, porque no ha habido un caso de éxito mayor que nuestra transición política y creo que lo que hay que hacer es estar orgulloso de ella y no todo lo contrario. Antonio, tú estudias en San Estanislao. Hemos tenido aquí más de un entrevistado del Colegio de los Jesuitas. ¿En aquellos momentos ya tenías alguna veleidad como emprendedor? ¿Ya querías ser empresario? En la época mía del colegio, no, realmente lo que yo sí que tenía era una vocación muy temprana porque me encantaba todo lo que era el mundo aeronáutico, el mundo de los aviones, el mundo del espacio. ¿Querías ser piloto? Sí, de hecho era un poco mi primer... También tenéis que entender, cuando uno es niño, quiere ser policía, o quiere ser médico, o quiere ser bombero, o quiere ser piloto. O sea, es como cosas que llaman mucho la atención. Y si encima lleva un uniforme, pues supongo que a un niño le llama más la atención todavía, ¿no? Y entonces a mí me gustaban los aviones y pues yo quiero ser piloto. Pero no sé cómo, y además yo creo que estaríamos en la época hablando de la EGB, aunque ya los chicos jóvenes no saben lo que es la EGB, pero nosotros sí. La primaria. Vale, pues yo no sé, sería sexto, séptimo de básica o así. Pues alguien me dijo que para ser piloto, piloto además militar, porque era lo que molaba, ser piloto de combate, pues se ve que tengo una visión perfecta. Y yo tengo un ojo vago, que no tiene nada que ver con el ojo rojo que tengo hoy aquí en día. Eso te iba a preguntar, que no te presentaste a un examen con el derrame que nos traes ahí, ¿no? No, esto me pasó ayer y digo, joder, que mañana voy a la televisión y voy a ir con el ojo como un semáforo encendido, ¿no? Pero sí me dijeron que yo tengo un ojo un poco vago y me dijeron, no, pues si tienes un ojo un poco vago seguro que no vas a ser piloto, porque para entrar a la Academia de San Javier y tal. Y entonces dije, bueno, pues entonces
me gustaría trabajar en aquellos que son los que diseñan, los que están en el mundo del diseño aeronáutico. Y fue cuando supe que había una carrera que se llamaba Ingeniería Aeronáutica, y yo creo que es curioso, porque, no sé, sería octavo de básica o algo así, cuando yo ya tenía claro que yo quería ser ingeniero aeronáutico. Cosa que a lo mejor no es tan normal, porque en aquella época, además, la Escuela de Ingeniería Aeronáutica solamente había una y estaba en Madrid, con lo cual para un chico malagueño del Palo, del Colegio San Estanislao, pues seguramente se le quedaba un poco lejos, ¿no? Pero esa vocación, mi vocación realmente en el colegio es una vocación de aeronáutica, de tecnología, de aviones, de cohetes. Tuve una época que también, ya llegando al COU, era, no, yo quiero ser astronauta, es lo que me gustaría ser astronauta. Y bueno, iba por ahí, pero no, ahí no nació mi vocación empresarial. Aunque sí es verdad que mis padres, los dos farmacéuticos, y mi padre además muy emprendedor, porque lo de la farmacia era su profesión, pero luego tenía otro local que iba reinventando continuamente para dedicarle una cosa o a otra, era bastante emprendedor. Y supongo que ese espíritu de profesional libre, como es un farmacéutico, en su ejercicio libre de la profesión, y a su vez emprendedor, pues que era mi padre, intentando buscar otras cosas por hacer, pues bueno, pues fue calando en ti, ¿no? Eso va calando, sí. Pero empiezas como becario en CASA, la empresa mítica de la aviación española. Luego sigues trabajando por cuenta ajena en Vitoria, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuándo es el momento en el que dices dos cosas? Quiero tener mi propia empresa, que por supuesto está dedicada a mi pasión, al aire, los aviones, aeropuertos, etcétera, y tiene que ser en Málaga. Oye, qué decisión. Pues mira, cuando ya la inquietud de empresario me entra, la de tener mi empresa y valerme por mí mismo, esa es la carrera, y es terminando la carrera. Es cuando, en los últimos años, la carrera se me hizo larguísima y durísima. La carrera era muy dura. Al principio me acuerdo cuando estaba en el colegio y me enteré que aeronáuticos decían en un libro que leí, que era la carrera más difícil de España. Aquello me motivó, como, wow, voy a hacerlo más difícil. Y eso me encantaba. Cuando llegué allí dije, ostras, esto es muy difícil. Y la verdad es que se me hizo larga y se me hizo dura. Y yo me acuerdo que al final me automotivaba diciendo, esto me tiene que servir para algo. O sea, y veía como mis compañeros terminábamos muy poco al año, en toda España además, éramos 100 los que terminábamos el sexto curso. Y veía como todos mis compañeros se querían ir a trabajar, su objetivo era trabajar o en construcciones aeronáuticas, o en Iberia, o en aeropuertos nacionales, en fin, las ISDEFE, las típicas empresas potentes aeronáuticas españolas. Y yo, sin embargo, empecé a pensar. Y de hecho, como pequeña anécdota, el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España, pues el último curso en sexto, venía a dar una charla a los que iban a ser futuros egresados para explicarles por qué se debían colegiar y cómo el colegio defendía la profesión, etcétera, etcétera. Y en el turno de preguntas, mi pregunta fue, ¿qué es yo como ingeniero aeronáutico? ¿Qué atribuciones tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer yo que no puede hacer ningún otro ingeniero de ninguna otra titulación? Porque yo veía que a mi alrededor todo el mundo iba directo a trabajar en una gran empresa y yo digo, joder, pues si hay funciones que puede hacer un ingeniero de forma libre, como profesional libre, no como empresario, sino como profesional libre, pues a lo mejor es una alternativa para mí. Y ahí fue cuando empecé a mascullarlo. Terminé en el 92, en 1992, que hubo en España una crisis terrible, donde de repente los poquitos que terminábamos la carrera, hasta el año anterior se los rifaban y se los quitaban de la mano las empresas aeronáuticas que había, y en el 92-93 no había trabajo para nadie. Y con lo cual esto de pensar en ser emprendedor y tal era como, no, primero voy a buscar un trabajo como sea. Conseguí una beca para construcciones aeronáuticas y a partir de ahí me fui a trabajar a una empresa en Vitoria que estaba en aquel momento en plena ebullición, en un programa de un nuevo avión con Embraer, con brasileños, y un helicóptero con Sikorsky americanos. Pero yo ya desde ahí, desde que me fui a Vitoria, ya todo lo que hacía, todo lo que trabajaba, toda actividad, era siempre pensando en cómo puedo convertir esto en mi propia empresa. Lo que estoy aprendiendo, trabajar con fibra de carbono, trabajar en composites, en pieza aeronáutica, pero que a lo mejor puede ser trasladarme a piezas de automoción o piezas navales. En fin, estaba siempre dándole vueltas a tengo que hacer muy bien mi trabajo, porque lo primero es tu trabajo y tu empresa, pero por otra parte jugando con la idea de cómo puedo tener mi propia empresa. Te pones de acuerdo con tu primo, Vicente Padilla, y os venís a Málaga. Pues sí, Vicente, yo creo que su espíritu emprendedor le nace porque se va a trabajar a Boeing. Él termina un año antes que yo la carrera de aeronáuticos, también hace aeronáuticos igual que yo, y consigue una beca y se va a Boeing a Estados Unidos
una beca que te facilitaba Iberia, y allí los americanos son muy emprendedores. Y entonces, mientras que él estaba en Estados Unidos y yo estaba primero en Madrid y luego en Vitoria, nos empezamos a escribir cartas, que no existía el email todavía, no existía, cartas manuscritas con ideas de negocio. Oye, ¿y si montamos esto? ¿Y si montamos lo otro? Hasta que ya un buen día él me llama y me dice, oye, ayúdame a buscar trabajo en España porque ya me quiero volver. Y entonces en la empresa donde trabajaba en Vitoria era muy fácil incorporarse, y más viniendo de Boeing. Entonces enseguida le ficharon y ya desde allí los dos empezamos a pertreñar tener nuestra propia empresa y nos lanzamos a la vez al vacío, ¿no? Y vaya la que montasteis desde esa incubadora del PTA. Sí, hombre, era muy singular. Esto venirse a Málaga era súper raro, ¿eh? O sea, y más para una empresa de ingeniería. Eso te iba a preguntar, ¿qué te decían los clientes cuando ibas? No, estamos en Málaga, ¿no? No estáis ni en Barcelona, ni en Madrid. No, claro, ni no. en el País Vasco. Todo el mundo nos decía que teníamos que estar en Madrid. De hecho, uno de los trabajos que conseguimos en Sevilla es porque allí en Sevilla se enteraron que había unos ingenieros aeronáuticos que venían de trabajar de Arnova, de una empresa aeronáutica que es conocida en el gremio, que venían de trabajar de ahí y que se querían venir o que estaban trabajando en Málaga y que qué hacían en Málaga, porque realmente el negocio aeronáutico estaba en Sevilla. En fin, fue una cosa un poco singular y curiosa. Pero ahí está, empezamos en la incubadora y suma y sigue hasta el día de hoy. Y habéis sido una parte fundamental de ese desarrollo tecnológico tan brutal que ahora Málaga está por fin disfrutando, ¿no? ¿Le ves peligros a ese desarrollo, a ese crecimiento? Nosotros lo hemos vivido desde el principio y nuestro crecimiento como empresa ha ido creciendo acompasado con ese crecimiento de esa Málaga tecnológica. Yo no le veo peligro porque creo que se están haciendo las cosas bien. Lo que sí que creo es que desde luego nunca y en nada hay que caer en la autocomplacencia ni pensar que ya lo hemos logrado, y desde luego siempre hay muchas cosas por hacer. Lo que hay que hacer es diagnosticarlas, ¿no? Nos sigue faltando ser capaces de atraer más capital riesgo, más inversión para poder financiar las cosas que aquí están ocurriendo. Nos hace falta adaptar más la ciudad porque el parque tecnológico se desbordó, afortunadamente. Su éxito hoy en día impregna en muchos sitios de la ciudad. Pues hace falta preparar la ciudad para ese éxito, en temas de la vivienda, localización de oficinas, de espacios tecnológicos dentro de la propia ciudad. Y luego yo creo que tenemos una asignatura pendiente, y es que la Málaga ya no es Málaga, es una metrópoli que llega hasta Manilva y hasta Nerja, y sobre todo el espacio Marbella, Costa del Sol, ahí ha cambiado el tipo de gente que viene desde la pandemia. Antes venía gente a retirarse y a disfrutar, y ahora viene gente a trabajar, a colocar a la familia y a seguir viviendo. Y yo creo que tenemos que trabajar también en ese ámbito, Costa del Sol. Pues a ver si en un futuro terminamos conectando toda la costa con soluciones de AirTech, no estaría mal. Tenemos que despedirnos, Antonio, es una pena porque seguiríamos hablando contigo sin duda muchísimo rato. Nos despedimos con Peter Gabriel, que has elegido. Sí, bueno, es una canción que para mí es un himno, me encanta. Yo supongo que mucha gente no la conocerá, Salisbury Hill. Su primera canción después de dejar Genesis. Efectivamente. Bueno, fue un poco la canción que está pensada para aquellos que viven un momento de transformación. Y él la escribió pues en un momento místico que debió tener Peter Gabriel para decir, bueno, se cierra una etapa, hay que abrir una nueva. Y bueno, es una canción que para mí es un himno, a mí me encanta, la he escuchado desde pequeño, desde mi época de colegio, desde que se creó la canción hasta ahora, y me gusta mucho. Pues muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, Antonio. Siempre es un placer hablar contigo, pero hoy en este plató muchísimo más. Te deseamos un futuro sin turbulencias para ti, para AirTech, y que nos volvamos a ver, sin duda. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por esta entrevista. Encantado de estar aquí. Buenas noches. Gracias.